Cuando la vejez se aproxima, muchos sienten que la vida comienza a desvanecerse. Los días parecen repetirse, el cuerpo ya no responde como antes, las oportunidades se reducen y las personas que una vez nos rodeaban ya no están. Es fácil caer en la nostalgia, en la tristeza o incluso en la resignación. Pero para Chico Xavier, este tramo de la vida no es el final, sino el umbral de una comprensión más profunda del alma. En sus últimos años, Chico no solo aceptó la vejez, la estudió, la vivió y la iluminó con una sabiduría que transforma el modo en que podemos mirarla hoy. Desde una cama humilde en Uberaba, con dolores constantes, dificultades para caminar y una salud frágil, Chico nunca dejó de atender a quienes lo buscaban. Para él, la vejez no era una decadencia, sino una depuración. Decía que el cuerpo se desgasta para que el espíritu se libere. Cada cana, cada arruga, cada lentitud era una forma de recordarnos que nuestra verdadera esencia no está en la carne, sino en lo que cultivamos dentro. Y lo que cultivamos dentro solo puede aflorar cuando todo lo externo ya no brilla como antes. Muchos preguntaban a Chico si tenía miedo de la muerte. Su respuesta era siempre serena. Tengo miedo de no haber amado lo suficiente, porque el problema no era morir viejo, sino morir sin propósito. Para él, el envejecimiento era una última oportunidad, un regalo silencioso que nos permite reconciliarnos con la vida, con los errores, con las personas que herimos, con las que nos hirieron y sobre todo con nosotros mismos. La vejez, decía Chico, es cuando el alma comienza a hablar más alto que el ego. Ya no necesitamos demostrar nada. No hay ambiciones que nos cieguen, ni deseos juveniles que nos distraigan. Lo que queda es el eco de lo vivido, y si escuchamos con atención, ese eco nos enseña, nos habla de lo que realmente importó, de lo que todavía estamos a tiempo de hacer, aunque solo nos queden días o semanas, porque para el alma, el tiempo no se mide en años, sino en intensidad, en entrega, en compasión. En sus conversaciones íntimas, Chico contaba que muchas veces los espíritus que lo visitaban le decían que los años finales de una vida pueden valer más que todas las décadas anteriores, porque es en ese momento cuando estamos más cerca del umbral entre los dos mundos, cuando el orgullo ya no domina y el corazón se ablanda. Y es ahí donde los gestos más simples, como una palabra amable o una oración sincera, generan una luz que se ve claramente desde el otro lado. Esa luz, decía él, no se forma con poder ni con fama, sino con humildad. Una de las enseñanzas más conmovedoras de Chico era que en la vejez Dios nos llama a ser sabios, no amargados. Muchos, al enfrentar las pérdidas naturales del tiempo, la pérdida de amigos, de fuerza, de independencia, caen en la desesperanza. Pero para Chico, cada pérdida tenía un propósito sagrado. Nos enseñaba a soltar, a dejar de aferrarnos a lo que ya no nos pertenece y a confiar en que todo lo que realmente necesitamos se encuentra dentro de nosotros. El desapego no es resignación, sino libertad espiritual. Chico también hablaba del silencio que acompaña a la vejez, ese silencio que, muchas veces, duele. Hijos que ya no llaman, amigos que se fueron, una casa que antes era ruidosa y ahora parece vacía. Pero él decía que ese silencio era fértil. Era en ese vacío donde Dios sembraba nuevas intuiciones, nuevas percepciones, que solo cuando ya no hay tanto ruido alrededor, podemos escuchar la voz del alma y las inspiraciones del mundo espiritual. La vejez, entonces, se convierte en un campo donde florece lo invisible. En una de sus últimas cartas, Chico escribió que envejecer no es una maldición, sino una elección del alma antes de encarnar, porque sabía que solo pasando por la fragilidad, por la lentitud, por el olvido, uno puede aprender la paciencia, la gratitud y la fe sin condiciones. Decía que muchas personas rezan por sabiduría, pero rechazan los caminos por donde ella llega, y la vejez es uno de esos caminos.
áspero, solitario, pero lleno de revelaciones. Chico también insistía en que la sociedad moderna comete un grave error al apartar a los ancianos, al no escucharlos, al tratarlos como cargas. Decía que cada anciano es una biblioteca viva, que cada arruga es una página escrita con experiencias que podrían salvar a una generación entera de repetir los mismos errores, y que una sociedad que desprecia a sus viejos está condenada a perder su alma, porque los ancianos no solo guardan el pasado, también son puentes hacia el mundo espiritual. Y no hablaba de esto desde la teoría, él lo vivía. En sus últimos años, cuando su cuerpo ya no lo obedecía, cuando los médicos le pedían descanso y él aún así atendía a miles de personas por carta o en el centro espírita, Chico repetía que mientras el corazón latiera, había misión, que envejecer no era una razón para detenerse, sino una invitación a servir de otra forma, con menos fuerza física, sí, pero con más amor, más ternura, más comprensión. Para él, las manos temblorosas de un anciano podían bendecir más que las manos firmes de un joven, porque ese temblor venía de haber vivido, de haber llorado, de haber amado. Cada movimiento, por más lento, era un testimonio de perseverancia, y la perseverancia era una forma de fe encarnada. No era necesario predicar con palabras. La vida misma, cuando se vive con dignidad, se convierte en un sermón silencioso. Cuando alguien le preguntó qué era lo más difícil de envejecer, Chico respondió con sinceridad: ver a los que uno ama partir primero, porque en la vejez no solo se trata de perder fuerza, sino de perder presencias, amigos de toda la vida, hermanos, parejas. Pero incluso ahí, Chico encontraba consuelo. Decía que no era una pérdida, sino un adelanto, que esos seres queridos solo habían ido a preparar el camino, que el reencuentro era inevitable y que el amor que nos unió en la tierra no se rompe con la muerte. Por eso, para él, llorar no era señal de debilidad, era señal de humanidad. Y en la vejez, decía, uno aprende a llorar diferente, no con desesperación, sino con dulzura, no por lo que se fue, sino por lo que se vivió. Las lágrimas se vuelven oraciones, y cada lágrima sincera abre un espacio para que el alma respire más libremente. En sus últimos meses, Chico hablaba cada vez más del valor del perdón. Decía que en la vejez lo que más pesa no son las enfermedades, sino las culpas no liberadas. Que el alma, antes de partir, desea limpiar todo, no por miedo al juicio divino, sino por deseo profundo de paz. El perdón, entonces, se vuelve una medicina sagrada. Perdonar a los demás, sí, pero sobre todo, perdonarse a uno mismo, reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, y confiar en que Dios ve la intención más allá de los errores. Esta visión profunda de la vejez transformaba a quienes lo escuchaban, porque en lugar de temer ese tiempo, comenzaban a desear vivirlo con más conciencia. Chico no prometía una vejez fácil, pero sí una vejez luminosa, una etapa en la que cada amanecer es un regalo, cada conversación es una despedida posible, cada gesto es una oportunidad de dejar una huella de amor. Chico decía que la juventud se celebra con ruido, pero que la vejez se honra con silencio, y en ese silencio se oye a Dios. Chico contaba que muchas veces los espíritus que lo asistían le explicaban que el alma, en los años finales, se vuelve más sensible a las energías sutiles. Decía que el cuerpo, al debilitarse, ya no bloquea tanto la percepción espiritual. Por eso, muchas personas mayores comienzan a tener sueños vívidos, presentimientos, recuerdos de vidas pasadas, o sienten presencias que otros no perciben. No es delirio, como muchos piensan, es apertura. La vejez, si es vivida con serenidad, puede convertirse en un umbral entre los mundos,
Y por eso, Chico defendía que nunca se debía medicar en exceso a un anciano solo porque hablaba de cosas que otros no entendían. Muchas veces decía, esas alucinaciones eran verdaderos contactos espirituales. Relataba casos de ancianos que veían a sus padres fallecidos, a sus hijos desencarnados, a espíritus amigos que venían a consolarlos o prepararlos para el regreso al mundo espiritual. El alma, decía Chico, reconoce su hogar incluso antes de partir. Por eso insistía en que el trato con los ancianos debía ser lleno de ternura, que no se trataba solo de cuidar su cuerpo, sino también de acompañar su alma, que no era suficiente darles medicina y comida, era necesario darles tiempo, atención, escucha, porque muchas veces el mayor dolor de la vejez no es físico, sino existencial. Es el sentirse olvidado, irrelevante, como si su historia ya no importara. Y eso, decía Chico, era una de las mayores injusticias humanas, porque cada anciano es un testimonio vivo de la humanidad. Al escucharlos, no solo aprendemos sobre el pasado, también nos reconectamos con nuestras raíces, con nuestra esencia. Chico decía que el progreso sin memoria es vacío, que una sociedad moderna que corre hacia el futuro sin llevar consigo a sus mayores está condenada a repetir los mismos errores con otros nombres. El anciano no es una carga, es una brújula. En sus charlas, Chico explicaba que uno de los grandes desafíos de la vejez era mantener viva la esperanza, porque con los años muchas ilusiones se caen. Los proyectos juveniles ya no se realizaron, las metas no cumplidas pesan, algunos sueños parecen lejanos o imposibles, pero él decía que la esperanza no es sobre lo que logramos, sino sobre lo que aún podemos ser. Mientras respiremos, podemos amar, y mientras podamos amar, la vida tiene sentido. Contaba que conoció ancianos que, postrados en una cama, transformaban la vida de quienes los cuidaban solo con una mirada, con una palabra suave, con una oración murmurada. No es necesario moverse mucho para causar un gran impacto. Lo esencial, decía Chico, no está en la acción visible, sino en la vibración que emanamos. Y la vejez, al simplificar la vida, permite que esa vibración se vuelva más pura, más intensa. También hablaba del valor de la contemplación. En la juventud vivimos corriendo, en la adultez resolviendo, pero en la vejez, si lo permitimos, podemos aprender a simplemente contemplar, a mirar el cielo, a oír el viento, a observar a un niño jugar, a sentir la textura del pan caliente en la mañana. Chico decía que esos momentos de contemplación son oraciones sin palabras, que el alma se eleva en esos instantes de gratitud silenciosa, que ahí está la verdadera sabiduría, en saber estar presente, sin necesidad de hacer nada. En sus últimos encuentros, Chico relataba que muchos espíritus venían a agradecerle por las semillas que él había plantado en la vejez, porque eran palabras que habían tocado a otros ancianos, dándoles consuelo en la hora del silencio. Algunos, incluso, encontraron la paz justo antes de morir, solo porque alguien les había dicho que aún eran valiosos. Y eso le bastaba, porque para Chico, la misión no era salvar multitudes, sino tocar corazones, uno por uno. Repetía con frecuencia que el alma nunca envejece, que podemos tener un cuerpo cansado, una mente lenta, pero un corazón ardiente, y que ese fuego interno no depende de la edad, sino del amor que alimentamos cada día. Conocía ancianos con enfermedades avanzadas que irradiaban paz, y también conocía jóvenes fuertes que vivían atormentados. No es la edad lo que nos da luz, es el espíritu con el que caminamos. Y si en la vejez caminamos más lento, no importa, porque como decía Chico, lo importante no es la velocidad, sino la dirección. A veces es preciso disminuir el paso para no perdernos, para ver con más claridad, para descubrir cosas que antes nos pasaban desapercibidas.
como el valor de una conversación, el peso de una mirada, la importancia de pedir perdón o decir «te amo» antes de que sea tarde. Chico también hablaba del miedo al olvido, de cómo muchos ancianos temen que, después de partir, nadie los recuerde, que sus nombres desaparezcan, que sus historias se borren. Pero él enseñaba que lo importante no es ser recordado con palabras, sino con sentimientos, que lo que hacemos con amor deja huellas invisibles en el alma de los que amamos, y que esas huellas perduran más allá del tiempo y de la memoria. Decía que hay madres que partieron hace décadas y aún influyen espiritualmente en la vida de sus hijos. Abuelos que siguen protegiendo a sus nietos desde el plano espiritual. Amigos que se vuelven guías silenciosos. El amor verdadero, según Chico, no necesita presencia física para continuar, y por eso la vejez no es un fin, sino una transición, una preparación para seguir amando de otra forma. En su cama, muchas veces, sin fuerzas para levantarse, Chico aún recibía visitas. Escuchaba, aconsejaba, oraba, y al hacerlo, mostraba que el valor de una vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se entrega. Aun cuando ya no se puede dar nada material, siempre se puede ofrecer comprensión, escucha, calma. La vejez, decía, es el momento en que podemos volvernos sabios si aceptamos dejar de luchar contra el tiempo y comenzamos a fluir con él. Sus últimas palabras sobre el tema fueron una especie de síntesis. No temas envejecer. Teme llegar a viejo sin haber aprendido a amar, porque el tiempo nos desgasta, pero también nos pule. Nos hace soltar lo superficial para abrazar lo esencial. Y lo esencial, para Chico, era la bondad. No la bondad ingenua, sino esa bondad que nace del sufrimiento superado, de la humildad conquistada, del perdón otorgado. Él afirmaba que cada dolor vivido en la vejez es como una vela que se enciende en el mundo espiritual. Que cada vez que aceptamos una limitación sin revelarnos, un resentimiento sin alimentarlo, un miedo sin dejarnos dominar, se genera una luz. Y que esa luz es vista por los buenos espíritus, que se acercan para guiarnos, para aliviarnos, para acompañarnos en la travesía final. Chico decía que la vejez es como el atardecer, silenciosa, lenta, pero profundamente hermosa para quien sabe mirar, que no es el fin de la historia, sino el capítulo más profundo, que no es una pérdida, sino una transformación, que no es oscuridad, sino el momento en que las estrellas comienzan a aparecer. Y por eso nunca habló de la vejez con tristeza, hablaba con respeto, con gratitud, con una sonrisa serena, como quien ya conocía el secreto que se revela solo cuando uno se atreve a envejecer con dignidad. En sus palabras había una invitación a no temer el paso del tiempo, sino a usarlo como herramienta de luz, a ver la vejez no como una derrota, sino como una bendición velada. Cheshun, anciano, según Chico, es un árbol que ya no da sombra amplia, pero cuyas raíces sostienen la tierra de muchas generaciones. Es una fuente que ya no brota con fuerza, pero cuya agua es más pura. Es un fuego que ya no arde alto, pero que calienta con suavidad. Es el testimonio de que el alma puede brillar incluso cuando el cuerpo se apaga. En su mirada cansada había una paz difícil de explicar, una paz que no venía de haber vivido una vida perfecta, sino de haberla vivido con entrega. Chico no se arrepentía de haber envejecido. Al contrario, agradecía por cada año vivido, por cada dolor enfrentado, por cada despedida, cada sonrisa, cada oración, porque todo eso, en conjunto, era el legado que dejaría, el ejemplo de alguien que vivió hasta el último aliento con fe, esperanza y amor. En los últimos días de su vida, cuando los médicos ya anunciaban que su salud estaba gravemente comprometida, Chico permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, pero no era un silencio vacío.
Era un silencio lleno de presencia. Quienes estaban cerca de él sentían que no había espacio para la desesperación. Solo había una calma suave, como si su alma ya estuviera más allá, como si su cuerpo simplemente acompañara los últimos pasos de una misión cumplida. Muchas personas viajaban cientos de kilómetros solo para verlo por un instante. Algunos no conseguían ni escucharlo hablar. Solo lo veían sentado, con las manos entrelazadas, los ojos cerrados o mirando al horizonte, pero aún así salían de su presencia transformados. Decían que no necesitaban palabras, que su sola existencia en ese cuerpo frágil y cansado irradiaba una compasión tan profunda que tocaba lo más íntimo del alma, y tal vez esa era la enseñanza más potente que Chico ofrecía sobre la vejez, que no es necesario hacer grandes cosas para ser una gran alma, que a veces lo más elevado se manifiesta en lo más simple, en la manera de mirar, de escuchar, de guardar silencio, de acompañar. Chico demostraba sin decirlo que la vejez no es un castigo ni una enfermedad, es una forma de volver al origen, al centro, a lo esencial. Él solía decir que el cuerpo envejece porque el alma necesita menos interferencias para recordar lo que vino a hacer en la tierra. Que la juventud es bulliciosa porque aún hay mucho por experimentar, por construir, por conquistar. Pero que la vejez es el momento de dejar de conquistar para comenzar a comprender. Que mientras el joven quiere cambiar el mundo, el anciano busca entenderlo, y en esa comprensión silenciosa, muchas veces, está la verdadera sabiduría. Una de las frases que más repetía en esos años era: todo lo que no entendí cuando era joven, la vejez me lo explicó en silencio. Y es que el paso del tiempo, cuando es aceptado con humildad, se convierte en un maestro implacable, pero justo. Nos muestra nuestras heridas, nuestros errores, nuestros excesos, pero no para humillarnos, sino para liberarnos, porque solo reconociendo lo que fuimos, podemos soltar lo que ya no somos. En ese proceso de liberación, Chico hablaba mucho del desapego, pero no del desapego frío, indiferente, sino del desapego amoroso. Aceptar que los hijos ya tienen sus propios caminos, que los amigos toman otros rumbos, que la casa ya no está llena de voces, sino de recuerdos. Aceptar que el cuerpo ya no puede seguir el ritmo, que las manos tiemblan, que la memoria falla, y aún así agradecer, porque incluso cuando la vida parece menguar por fuera, por dentro puede expandirse más que nunca. Chico decía que en la vejez cada día es una oportunidad de cerrar ciclos, de escribir la última línea de ciertos capítulos, de reconciliarse con la vida que se tuvo, y no para lamentar lo que no fue, sino para honrar lo que sí fue, porque nadie llega a viejo sin haber vencido muchas batallas, sin haber llorado en silencio, sin haber renunciado a cosas importantes por amor, sin haber soñado, aunque algunos sueños no se cumplieran. Y por eso la vejez merece respeto, no por lástima, sino por reverencia, porque cada anciano es un sobreviviente, un guerrero que llegó hasta ahí, que resistió al tiempo, a las pérdidas, a las frustraciones, que aunque se sienta débil, aún guarda en su interior una llama que no se apaga. Chico creía que esa llama era la semilla de la eternidad, una semilla que, al final de la vida, comienza a despertar. Muchos preguntaban a Chico qué debían hacer para no temer envejecer, y él respondía con ternura: vivan con conciencia desde ahora, amen más, juzguen menos, perdonen pronto, porque el alma que cultiva la luz no teme la sombra. Para él, el secreto no estaba en evitar la vejez, sino en prepararse para vivirla con dignidad, con una fe que no dependa de milagros, sino de la certeza íntima de que la vida no termina con la muerte. Decía también que en la vejez se recibe lo que se sembró, no como un castigo, sino como un espejo. Si sembramos amor, recogemos compañía. Si sembramos generosidad, recogemos gratitud.
Si sembramos arrogancia, encontraremos soledad. Por eso, nunca es tarde para empezar a sembrar diferente, porque incluso en los últimos años, una nueva actitud puede transformar lo que nos rodea. Puede sanar relaciones, abrir caminos, traer paz. Chico insistía en que nadie debía envejecer solo, que cada persona mayor merecía tener a alguien que le escuche, que le tome la mano, que le diga, tu vida tuvo sentido. Porque esa simple frase tiene el poder de sanar décadas de silencios, de culpas, de dolores. Todos, en el fondo, queremos saber que nuestra existencia importó, que nuestra presencia hizo alguna diferencia, que no pasamos por el mundo en vano. Y si nadie nos lo dice, Chico enseñaba que podemos decírnoslo nosotros mismos, que al mirar nuestro reflejo en el espejo, aún con arrugas, con manchas, con un cuerpo que ya no es el mismo, podamos decir, hice lo que pude, amé como supe, caí y me levanté. No fui perfecto, pero fui sincero. Esa aceptación, decía él, es la clave para partir en paz, porque finalmente la vejez no es solo una preparación para la muerte, es una iniciación, un despertar del alma, un momento sagrado donde todo lo vivido se organiza, se resignifica, se integra. Chico decía que cada anciano lleva en su interior un templo y que entrar en ese templo es una experiencia espiritual. Por eso, nunca debemos tratar a un anciano como a alguien acabado, sino como a alguien que está culminando su mayor obra. Y es curioso, porque en los últimos momentos de su vida, cuando el cuerpo ya no respondía, cuando apenas podía hablar, Chico seguía enseñando. Sus gestos, sus silencios, sus ojos decían más que cualquier discurso. Él se estaba despidiendo, pero lo hacía con tanto amor, con tanta paz, que parecía estar preparando a todos para que no sintieran su ausencia como pérdida, sino como continuidad. A quienes lloraban anticipadamente su partida, Chico decía, no lloren por mí, yo no me voy, solo cambio de habitación. Esa metáfora, simple y profunda, era una manera de enseñar que la vida continúa, que el espíritu no muere, que el amor verdadero no se interrumpe con el último suspiro, que la muerte, lejos de ser el fin, es una mudanza, una transición hacia una realidad más sutil, más luminosa, y por eso su visión de la vejez era también una visión de la eternidad, porque quien en la vejez aprende a soltar, a confiar, a perdonar, ya está caminando por el sendero que lleva más allá del cuerpo. Chico veía a la vejez como una escuela, una etapa de aprendizaje superior, donde se estudian las materias más difíciles, la paciencia, la humildad, la fe sin certezas, el amor sin condiciones. Para muchos, esos años finales son los más duros, pero para Chico pueden ser los más sagrados, porque es ahí donde dejamos de buscar afuera y empezamos a encontrar dentro, donde las máscaras ya no sirven, donde el alma habla con más claridad, donde la oración se vuelve natural, no como pedido, sino como comunión, donde descubrimos que no somos lo que hicimos, ni lo que tenemos, sino lo que somos cuando todo lo demás se va. En los días previos a su desencarnación, Chico no pidió nada, no exigió nada, solo pidió que oraran, no por él, sino por la humanidad, por los que sufren en silencio, por los ancianos abandonados, por los jóvenes perdidos, por los corazones que han olvidado, o cómo amar. Y esa fue su última gran lección, aún en la fragilidad pensar en el otro, aun cuando la vida se apaga, ser luz para alguien más. Y así partió Chico Xavier, en silencio, en paz, en humildad, no con homenajes grandiosos, sino con oraciones sinceras, con gratitud profunda, con un legado que no cabe en libros, porque está escrito en los corazones de quienes lo conocieron, lo leyeron, lo escucharon. Su mensaje sobre la vejez no fue solo palabras, fue vida, una vida que, incluso en sus últimos días, seguía diciendo, vale la pena amar. Y quizás eso sea lo más importante que nos deja.
La certeza de que envejecer no es perder, sino ganar otra visión, de que el tiempo no nos quita, nos revela, de que el cuerpo se debilita, sí, pero el espíritu se fortalece, y que, al final, cuando todo se apaga, lo único que permanece es el amor que fuimos capaces de dar.